sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven. Como miembros de la iglesia necesitamos escuchar un poquito acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a iniciar en Apocalipsis en el capítulo 2. No voy a dar la introducción del Apocalipsis, esto es capítulo 1. Voy a enfocarme totalmente en el capítulo 2 y de ahí en adelante. Y reitero, porque nos vamos a enfocar totalmente en las 7 iglesias del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que su nombre mismo lo dice, revelación. Lipsis viene de la palabra griega tlipsis, que significa presión o juicio, y el Apocalipsis significa un juicio por el cual se da una presión o se da una opresión. Entonces se traduce también como revelación. Revelación es cuando se abre un velo, se puede
imaginar uno en un teatro y se abre el velo, y cuando se abre el velo se puede mirar de una manera especial lo que serían las iglesias o lo que estaría adentro, y eso es lo que está haciendo Dios. Dios abre el velo y se ve lo de adentro. Todo el libro es simbólico, hay muchos símbolos que se utilizan, quiere decir que durante todo este libro cada palabra que tiene muestra a veces un símbolo, y el símbolo tiene un peso de ayuda espiritual. Sin embargo, lo que quiero hacer en estas clases es que voy a enfocarme primero en la parte histórica para entender por qué las iglesias reciben estos mensajes, y estaremos viendo esa parte histórica de cada uno de estos mensajes. El número 7 es un número muy significativo en la Escritura. El número 7 significa perfección o significa algo completo. Inicia desde el tiempo de la creación, donde Dios crea todo lo que podemos ver hasta el sexto día, y el séptimo día dice la Escritura que reposa, pero después del número 7 se puede mirar a través de toda la Escritura. No solamente se mira en cuanto a los 7 frutos que Dios bendice la tierra prometida, sino que también se mira en los modelos del tabernáculo y del templo, se mira en la continua repetición de 7, 7, 7, y eso pues de alguna u otra manera nos muestra lo hermoso que es este número. 7 eran los muebles del tabernáculo, desde la entrada hasta atrás, y luego podemos ver que las vestiduras de los sacerdotes también correspondían al número 7, y así sucesivamente. Por eso tal vez lo que sucede en el Apocalipsis es que se utiliza este número 7. 7 es un número totalmente simbólico. El libro comienza con el versículo 1:1 que dice la revelación, una vez más Apocalipsis o la Apocalipto, el hecho que Jesús abra la vela o el velo o la cortina de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. Ahí está la palabra manifestar. Esta misma se utilizaba en el primer siglo para hablar de mostrar o enseñar algo por medio de símbolos. Por eso la palabra es importante. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra ángel, del griego ankel, significa un mensajero de Dios. Se parte a la mitad y es un mensajero de Dios. De todos los libros en la Biblia, Apocalipsis es mi libro favorito. Lo hemos dado ya una vez aquí en la congregación, y creo entenderlo muy bien, y creo que cada vez que lo leemos y cada vez que yo mismo lo estudio, comprendo y entiendo cosas mucho más interesantes y mucho más nuevas. Entonces por eso no es raro. Ahora, es interesante que en Turquía, en la tierra de Turquía, donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, hubiese también 7 regiones en los tiempos de la escritura de esta carta. Por ejemplo, son 7 regiones mostradas en las 7 partes bíblicas. La primera se llama Mármara, la segunda es la región del Mar Negro, la tercera es la región del Egeo, y en esta parte, la región del Egeo, es donde se encuentran las 7 iglesias del Apocalipsis. La región central de Anatolia, Anatolia significa donde nace el sol, Asia y Anatolia significa donde nace el sol o donde viene el nacimiento del sol, porque los occidentales veían que el sol nacía de aquel lado. La región de Anatolia Este, número 5, la región del Mediterráneo, número 6, y la región de Anatolia Sureste, número 7. Así que son 7 las regiones bíblicas de Turquía. Por eso lo mismo no es raro. En este mapa podemos mirar y tener una idea de todas las comunidades judías que había en Turquía durante el primer siglo. De todas las comunidades judías, la mayoría vino a tener iglesias de Cristo o se convirtieron a ser iglesias de Cristo. Nótese una vez más cómo es que esta región de el Egeo es la región que tiene las 7 iglesias del Apocalipsis, es la región con más comunidades judías que cualquier otra, con más comunidades judías que cualquier otra. Entonces no es extraño mirar esto, verlo en esta parte. Y pueden mirar aquí, si viesen de una manera ordenada, mirarían aquí el primer viaje del apóstol Pablo. Reiteramos, cuando viajó en su primer viaje,
lo que hace es que visita simplemente sinagogas. Entonces, aquí podemos mirar por qué 7 son las iglesias del Apocalipsis. En orden sería Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Si lo pudieran ver de mejor manera, diríamos Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y luego Filadelfia, y luego la Odisea. ¿Ok? En este sentido, la letra hace un símbolo total a la letra S en el nombre hebreo de Shaddai, lo mismo que sucede en la ciudad de Jerusalén, y es estratégicamente puesta de esa manera. El día de hoy, para manejar de un lado en otro en automóvil, para que lo visualicen en carro, de Éfeso hacia Esmirna se hace aproximadamente 1 hora 10 minutos en automóvil. De Esmirna a Pérgamo aproximadamente lo mismo. De Pérgamo a Tiatira aproximadamente lo mismo. Y de aquí de Tiatira aproximadamente lo mismo. Y a Filadelfia también. Y también a la Odisea. Así que 6 a 7 horas duras en automóvil para viajar de un lugar a otro más o menos sin ningún problema. Y la infraestructura en Turquía es muy, muy, muy buena. Ahora, cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, lo que vamos a ver una vez más son estas 7 iglesias colocadas aquí, un poquito más situadas en mejor manera. ¿Okay? Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es como están más o menos las iglesias del Apocalipsis en orden. ¿Por qué Dios decide elegir estas iglesias y no el resto de las iglesias? Tiene que ver con la situación espiritual en la que cada una de ellas se encontraba. Vamos a tratar de memorizarnos las 7 iglesias de Apocalipsis, a ver si se les hace sencillo y se les hace fácil. ¿Okay? Vamos a empezar por la más sencilla. Éfeso, no hay ningún problema. La segunda es ¿qué? Esmirna. ¿Okay? Éfeso, Esmirna. ¿Okay? La tercera es Pérgamo. La cuarta es Tiatira, la quinta es Sardis, la sexta es Filadelfia y la séptima es Laodicea. Así que no debería de haber ningún problema para que se puedan memorizar ello el día de hoy. Se puede localizar esto en lo que se conoce el día de hoy como Ayas Soluk. Ayas Soluk es el lugar el día de hoy en Turquía, donde se encuentra esta parte de Éfeso. Y como explicamos cuando dimos la carta de Éfeso, el nombre Éfeso viene de la fundación del héroe Andróclo, hijo del rey ateniense Codros. ¿Okay? Y al parecer esto sale de una leyenda de unos pescadores que iban a pescar, y mientras esto sucedía, de las brasas cayó hasta el lugar donde estaban un cierto despertando a un jabalí, y es por eso que se le llama Éfeso. Ahora, lo que me gustaría explicar también en cuanto a Éfeso tal vez de todo es la historia en cuanto a por qué se cree que Juan es la persona que escribe Éfeso, y el debate más grande de esto es ¿en qué año se escribió? ¿En qué año se escribió? ¿Ok? Es importante esto porque según el año en que se escribe, es conforme al desarrollo de lo que ya estaba ocurriendo en Éfeso y por qué se recibe esta gran exhortación de parte de Jesús. Para esto voy a dar fuentes de lo que se consideran las cartas del presbítero del primero y segundo siglo. Cuando los apóstoles mueren, con la muerte de ellos queda el Nuevo Testamento. Pero ellos tuvieron discípulos, y entre sus discípulos estaban miembros, hermanos, de la iglesia, que eran ancianos, predicadores, evangelistas o diáconos. Muchos de ellos lo que hacían es que se comunicaban unos a otros con cartas, y muchas de las cartas datan al primero, segundo y tercer siglo. Entre ellos había hermanos más sobresalientes que escribían un poquito más.
tales como los discípulos directamente del apóstol Juan, como Policarpo, o tales también como aquel que escribe después de él, que se llama Ireneo, o tales también como Papias. Entonces, todos estos son miembros de la Iglesia de Cristo que en el primer siglo se escriben cartas. Entonces, fuera de esto, lo que sí tenemos del Apocalipsis es lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y lo que dice es que da el lugar de donde Pablo escribe todo el libro de Revelación o de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia, dice ahí, de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. O sea que nos da el lugar de donde se escribe. Patmos es una isla que se encuentra en el mar Egeo y que en barco haces aproximadamente 4 horas. 4 horas en barco. Ya lo hemos hecho más de una vez o entendemos bien dónde está este lugar. Viajas en barco, sales de Kusadasi, lo que se entiende como la parte de la costa de Éfeso, y viajas en barco 4 horas. Es uno de los viajes más hermosos porque el mar Egeo es uno de los mares más hermosos realmente de todo el mundo. Sus aguas son totalmente cristalinas y las islas que están por todos lados pues la hacen resaltar de una manera muy muy bella. Entre ellas islas como Santorini, como Lesbos, como Kos, son islas muy conocidas en turismo. Entonces realmente Juan estaba en un paraíso cuando escribe la carta de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis. Donde se cree, hay una gruta donde se cree estuvo él. De la gruta se puede mirar el mar Egeo y la costa y se ve hermoso. Entonces Juan estaba ahí y estaba, como dice la palabra de Dios, estaba exiliado, o esto es, no como prisionero, lo exiliaban de su casa y era una forma de castigo para dejar de tener problemas en el lugar donde estaba. Entonces la isla de Patmos donde se encuentra, y da la razón. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que la razón por la cual era eso era por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Leeré brevemente lo que hemos escrito. Esperemos no les aburra, lo hago para dar la introducción a la carta de Éfeso, ¿ok? La tradición, reitero, los escritos de los hermanos después de la muerte de los apóstoles sugieren que el apóstol Juan y Efesios tenían una gran conexión. Ireneo, discípulo de Policarpo, dice que el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús publicó el evangelio mientras residía en Éfeso. Así que al parecer Juan escribe el evangelio y lo publica en Éfeso. Ni siquiera lo publica en la tierra prometida, en Éfeso, y después va a dar a la tierra prometida. Por eso entiendes que los primeros 3 sean sinópticos, Mateo, Lucas y Juan. Sinópticos indica que todos hablan de un orden detalladamente de la misma cosa. Y cuando lees el evangelio de Juan, de pronto como que se rompe el orden. Dices, Mateo, Marcos y Lucas escriben lo mismo en orden, y Juan como que se salió de toda base, porque Juan lo escribe muchísimo tiempo después y lo escribe precisamente en Éfeso, y allá lo publica, según dice nuestro hermano quien muere también, Ireneo. Él mismo identifica al apóstol Juan como el autor del Apocalipsis. Ireneo dice también que Juan se quedó ahí hasta su muerte durante el reino de Trajano. Y esto es lo interesante, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuándo pudo estar Juan en Patmos? Número 1. Si muere en el reino de Trajano, muere entre el año 98 y 117 después de Cristo. Lo sitúan como el apóstol mucho más grande de edad en cuanto llegaría a su muerte. Ahora, Eusebio, quien también escribe acerca de él, dice que Juan se fue a Éfeso hasta que murió. Y ahí menciona a Papías, obispo de Hierápolis. Si viéramos el mapa, y eso es parte de poder reconocer bien dónde están todas las iglesias.
Si vemos aquí, por ejemplo, la Odisea está aquí, ¿sí lo ven todos? Aquí está la Odisea. Y arriba de la Odisea se encuentra Hierápolis. Y en Hierápolis, una de las ciudades más grandes, había una iglesia, según dicen las cartas de Pablo. Y en Hierápolis es donde se encuentran los baños de aguas termales más antiguos y que todavía se pueden utilizar hasta el día de hoy, que son piscinas con aguas termales donde se bañaban los emperadores y aún Cleopatra. Ahí es donde está Hierápolis. Nosotros estuvimos ahí en el mes de junio de este año y nos bañamos en la misma piscina. Y en la parte sur está la Odisea. Entonces, si esto es así, lo que está diciendo entonces Papías, él era, reitero una vez más, obispo de Hierápolis. Si era obispo, quiere decir que era anciano o pastor, indica que es muy fiel su carta, pero solamente las podemos tomar como historia. Entonces, no como revelación de parte de Dios, sino solamente como historia. Pero concuerda muy bien con todo lo que se dice y lo que dicen los demás. Ahora, hay algo interesante que dice él, y dice que había realmente dos Juanes en Éfeso. Uno era el apóstol y otro era un anciano. Como quiera que sea, al parecer hay una confusión de la existencia de los dos, pero luego tenemos a Polícrates, quien menciona también la muerte de Juan ahí, y luego tenemos a Aplonios, el cual hace mención de un milagro que hace Juan en Éfeso. Todos lo sitúan aproximadamente en el mismo tiempo, así que tenemos más de 6 testimonios del primer siglo que hablan de que Juan murió, ¿en dónde? En Éfeso. El día de hoy hay una parroquia donde se encuentra la tumba de Juan, y hasta el día de hoy está la tumba ahí, y dice, aquí yace el cuerpo del apóstol, ¿qué? Del apóstol Juan. Y ese lugar es el único lugar que tiene como historia, no solamente de parte de la iglesia, sino de parte también de los romanos, que dice acerca de peregrinaciones que hacía en aquellos tiempos la gente para visitar la tumba de Juan, y aún a quien estaría todavía al parecer viva, quien sería María, la madre del Señor Jesús. Entonces está la tumba de Juan, y aproximadamente como 45 minutos en el monte está la tumba de María y la casa donde vivió María, la madre de Jesús. Porque si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Juan está a los pies de la cruz, Jesucristo le dice a Juan, ¿qué le dice? He aquí tu madre, muy bien. Y entonces, desde ese momento, Juan recibió a María como su madre. Y ellos salieron de Jerusalén y fueron hacia Éfeso. La arqueología muestra las ruinas de la casa de María en el tiempo en el cual lo estamos mencionando. Es una casa muy pequeña, es muy humilde, es muy pequeña, y se sitúa en el tiempo del cual estamos mencionando. Ahora, Hechos 8:1 dice que la iglesia se esparció por toda Judea y Samaria. Sin embargo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. No hay evidencia bíblica que indique que Juan estuvo en Éfeso durante la década de los 30. Así que es más probable que el escenario de Juan sucediese después de la advertencia de Jesús en cuanto a Jerusalén. ¿Cuándo fue destruido el templo, hermanos? 70 después de Cristo. En el año 66, 4 años antes de la destrucción del templo, hay una revuelta judía que es la que provoca la caída del templo y la caída de Jerusalén. Se cree que durante esa revuelta es cuando Juan sale de Jerusalén y se va hacia la región de Éfeso. Sale por 2 razones. Una, porque para ese tiempo ya habían matado a Pablo, ya habían matado a Pedro, y por lo tanto se requiere de alguna otra manera alguien que dirija donde existía el mayor grupo de hermanos cristianos, y esto era en Asia Menor. Entonces Juan sale para allá al parecer durante este tiempo. Ahora, aquí es donde viene el debate, ¿ok? Si se va allá, se sitúa el exiliado de Juan en el año 69 y 70 después de Cristo, ¿ok? Si esto fue así, indica que Juan fue liberado después de la guerra judía y terminó ministrando por 25 años la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Quiere decir que la iglesia en Éfeso tuvo como maestros a su fundador,
el apóstol Pablo. Tuvo como maestros a Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, quien deja a Pablo después de su partida. Y Pablo estuvo ahí 3 años, ¿ok? Si Pablo estuvo 3 años, Pablo dice a los ancianos de Éfeso en Mileto, dice, no he rehusado de darles todo el consejo, ¿quién? De Dios. Entonces, la iglesia en Éfeso era muy poderosa en cuanto a conocimiento. Y finalmente, tendrían a Juan. O sea que sería una de las únicas iglesias de Cristo de Asia Menor que tuvo más de un apóstol sirviendo en la misma iglesia, y se pueden imaginar lo que significaría tener a un apóstol en la congregación por 25 años. Sería como la crema innata del conocimiento ¿qué? Bíblico. Ahora, reiteramos, si esto es así, durante estos 25 años, si fue exiliado en el año 69 y 70, escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Que es lo más probable, el Apocalipsis se escribe durante este tiempo. Y es muy correcto, muy exacto, porque cuadraría con los tiempos históricos de los emperadores que se mencionan a través de los símbolos del Apocalipsis. ¿Ok? Por lo cual, si fue así, primero escribió Apocalipsis y después escribió el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, colocando el Apocalipsis no como el último libro que se escribe, sino dejando hincapié que hay otras cartas que se escriben después de ¿qué? Del Apocalipsis. ¿Okay? Si se sitúa su exilio en el año 90, durante el emperador Domiciano, entonces escribe el Evangelio, las 3 cartas antes de, y lo termina de esa manera. Pero su edad no concordaría con todo lo que Pablo podría hacer en ese momento, porque ya la edad de Juan, tendría ya casi cerca de ¿qué? De 100 años. Entonces es mucho más lógico la otra parte. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Sí me siguieron o no me siguieron? ¿Están todos aquí? El apóstol Juan es el único apóstol de todos los apóstoles que muere por muerte natural. Todos los demás son martirizados, los mataron a espada, los colgaron, los crucificaron. Solamente es el apóstol Juan, el único que muere en forma ¿qué? En forma natural. Ahora, lo que mencionó lo pongo en el libro porque es un escrito muy interesante que se suscitó en el siglo II, siglo III, después de Cristo, y dice así: y con estas palabras de Juan, el altar de Artemisa de pronto se partió en pedazos. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando di la clase de Éfeso, hablé acerca del templo mucho más grande de Éfeso, y decía yo que esta era una de las maravillas antiguas del mundo. Y entonces cuando se relata esto, hermanos, que es el templo más grande, el cual está situado en la parte de arriba, si ustedes recuerdan lo que explicamos hace un año, ¿verdad? Se dice de Juan que cuando Juan predica, el altar de Artemisa de pronto se partió en pedazos y las oblaciones que se colocaban ahí cayeron al suelo, y su gloria se despedazó, y también más de 7 ídolos que había ahí. Y la mitad del templo cayó, así que el techo se derrumbó, los sacerdotes murieron a una, y la gente de Éfeso clamó: solo hay un Dios, el de Juan, el único Dios que se compadece de nosotros, pues solo tú eres Dios. Y después de estas palabras se le dijo a la gente: levantaos del piso, varones de Éfeso, oren a mi Dios y sepan cómo es que su poder invisible se manifestó y sus obras milagrosas tomaron lugar ante sus ojos. Artemisa mismo debió ayudar, pero no pudo. ¿Dónde está el poder de su ídolo? ¿Dónde están los sacrificios? ¿Dónde está el cumpleaños de ella? ¿Dónde están sus festivales? ¿Dónde está su encanto y su supuesto veneno del mismo? La gente se levantó del piso y destruyó lo que faltó del templo, clamando a Dios. Sabemos quién es el Dios de Juan, el único, por lo cual le adoramos, ya que nos ha dado misericordia. Entonces, cuando tú ves los escritos de estos primeros 3 siglos, te das cuenta y tratas de dar una idea de cómo es que Juan estuvo ahí, por qué estuvo ahí, las cosas que Juan hizo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos? Ok, venimos a la parte aplicativa, ¿ok? En Apocalipsis 2, en el versículo 1, se le manda la carta a Éfeso.
Y la carta a Éfeso, hermanos, tiene varios puntos que realmente habían, que mostraban la vida de los cristianos en Éfeso. Una iglesia muy importante, una iglesia muy poderosa, una iglesia con muchísimo conocimiento, una de las iglesias de Cristo más ricas del primer siglo, la iglesia que funcionó como la matriz de todo el evangelio que se esparció por todas partes en aquellos lugares, aparte de la Odisea. Entre la Odisea y Éfeso eran las iglesias, si lo quieres ver de una forma humana, que competían una por otra por evangelizar todo Asia Menor. Las dos tenían escuelas de predicadores, las dos, era increíble lo que podían hacer las dos. Pero con eso había una parte en la cual tenían un punto débil. Dice ahí, Apocalipsis 2, versículo 1, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando decimos ángel, nos referimos al mensajero, simplemente al mensajero por parte de Dios. Yo en este momento hago función del mensajero como por parte de Dios. Iván y Alberto fueron mensajeros de Dios el día domingo. O sea, quien está enfrente es el que tenía que leer la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice ahí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Ok? Porque en unos versículos antes se muestran las 7 estrellas en la mano derecha de Jesús. ¿Por qué? Porque las estrellas siempre son símbolo de aquellos que predican verdad. Dice Daniel 12, 1 al 4, que los que enseñan justicia resplandecerán como las estrellas. Por eso se hace mención de esa manera. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, candelero, símbolo al Antiguo Testamento, a la adoración judaica que se encontraba dentro del lugar santo. Y en medio, la luz más importante de todas era Jesús, según se muestra en los versículos antes. Y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay dos cosas importantes que le suceden a Éfeso, ¿ok? La primera tiene que ver con el celo que los efesios tenían en cuanto al conocimiento y en cuanto a la palabra de Dios. ¿Pero por qué y a qué se basaba este celo? El celo de ellos estaba basado, primero, porque ustedes recuerdan, Éfeso estaba edificando durante este tiempo la biblioteca más grande después de Pérgamo y después de Alejandría. Alguno de ustedes, creo que Josué es el único, que tiene la esa de Amazon que dice Hey Alexa, creo que es el único que la tiene. Pero ¿alguien tiene Alexa también? ¿Sí? Ok, lo siento por ustedes, pero ok. Alexa se le saca el nombre a este aparato inteligente porque pensaron en la Alejandría como la biblioteca más grande del mundo antiguo y decían Alexa o Alexandría en inglés tendría el mismo conocimiento que la biblioteca. Por eso se le llama Alexa, por Alejandría. Alejandría la número 1, Pérgamo la número 2 y la número 3 era Éfeso. Entonces los hermanos eran hermanos muy estudiados. Las bibliotecas tenían normalmente 3 pisos o 2 pisos. En el primer piso eran las materias más sencillas, en el segundo piso eran las materias más profundas y en el tercer piso las materias más importantes. Esto lo explicaré cuando entremos a la parte de Pérgamo, ¿ok? Lo que se enseña en cada piso. Entonces, si hay una biblioteca en tu ciudad es porque tú eres muy inteligente y porque todos los ciudadanos tienen acceso al conocimiento de los libros y rollos más importantes. El día de hoy no es así, porque tenemos una muy buena biblioteca aquí en Elgin, pero ¿quién se va a estudiar los libros allá? Nadie. Sino que le decimos, hey Alexa, dime esto y dime aquello. Entonces, eso es lo que sucede el día de hoy. Ahora, algo interesante, estaba leyendo un artículo en la mañana, que por primera vez se declara que los niños que utilizan tabletas y teléfonos tienen un déficit de inteligencia a comparación de sus padres en los estudios de los últimos 14 años. ¿Sí entienden esa parte? Son menos inteligentes. O sea que su cerebro tiene un déficit.
Está fracturado, para que me entiendas, que no va a poder pensar porque esperan que todo se piense por ellos. Eso es un estudio que está muy interesante. Entonces, cuando hablamos de Éfeso, hermanos, teniendo la biblioteca grande, imagínate tú, van llegando miembros de la iglesia a la iglesia de Cristo en Éfeso. Y la iglesia de Cristo en Éfeso tenía este problema. O sea, venía alguien y dice la Escritura: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, Éfeso era una iglesia que realmente conocía mucho y que le gustaba debatir mucho y que le gustaba asegurarse que los que predicaban ahí fuesen quienes dijesen que fuesen. Y dicen: y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, ¿quién es el único apóstol que queda en esa región? Juan. Ya no hay más apóstoles. Juan es el único que queda. Sin embargo, venían muchos y decían que también ellos eran ¿qué? Apóstoles, porque en el primer siglo presentarte como apóstol te daba como acceso muchas cosas, pero había requisitos para ser apóstoles, y uno de ellos era sin lugar a dudas el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como en el caso de Juan. Por eso Juan escribe la parte de la tercera carta de Juan, la primera, la segunda por los gnósticos. Había gente que creía tener conocimiento, pero que hacía una fusión del conocimiento humano con el conocimiento de Dios. Y dice ahí: y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo los probaron? A través de preguntas. A través de preguntas. Cuando yo salgo, por ejemplo, cuando yo estuve en Monterrey esta semana pasada, hay hermanos que preguntan muchísimas cosas. Muchos lo hacen por el interés de querer saber, otros lo hacen para ver si sabes. Entonces, tu conocimiento dado a ellos permitirá que ellos crean o no. Y los efesios probaron a aquellos que iban a predicar y dicen: se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Dice: y los has hallado ¿qué? Mentirosos, porque había requisitos para ser apóstoles, tales como, ¿quién sabe cuál es uno de los requisitos para poder ser apóstol? Sí. ¿Cuándo? No, y más que ¿cuándo? Desde el bautismo hasta la resurrección. Entonces, pues no, aquí no entraban. Y así los hallaban siendo ¿qué? Siendo mentirosos. Por eso ellos eran amantes del conocimiento, tenían muchísimo conocimiento, hermanos, sabían preguntar y en este caso sabían probar. Ahora, en estas pruebas, aún cuando estaba Timoteo ahí, Timoteo expresa en la primera carta, segunda carta, que él lloraba mucho y que Pablo le dice a Timoteo, le dice: no dejes que nadie enseñe doctrina diferente. Y le dice Pablo a Timoteo: tampoco sigas las fábulas y las genealogías interminables. ¿Por qué? Porque no solamente había miembros gentiles, filósofos, había judíos, judaizantes, que hablaban de la genealogía para decirle a Timoteo: tú ni eres judío, tú eres una fusión entre griego y judía. Entonces de esa manera querían, y dice Timoteo que él lloraba, y dice Pablo: me acuerdo de tus lágrimas. Dice: me acuerdo de tus lágrimas. Dice: no hagas caso a esto. Entonces te puedes dar cuenta de la gran fricción que era llegar a Éfeso. Muchas veces cuando uno visita alguna congregación, hay veces visitas congregaciones donde te das cuenta que el nivel de conocimiento espiritual no es muy vasto en la congregación, y por lo tanto pues tú hablas y te lo van a creer todo, tú dices y te lo creen. Pero ¿qué pasa cuando el nivel de conocimiento es muy amplio? No te lo van a creer todo, te van a cuestionar, a ver qué pasa con esto, qué pasa con esto. Y esta iglesia era ese tipo de iglesia que la mayoría de los miembros tenían muchísimo conocimiento, no solamente secular, sino sobre todo, ¿qué, hermanos? Espiritual, físico. Entonces aquí miramos, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi ¿qué? A mi nombre. Quiero hacer hincapié a dos cosas importantes en cuanto a esta mención. Creo que es importante que lo haga, ¿ok? La primera parte es que cuando dice has sufrido, realmente yo creo que
todos entendemos esta parte de lo que es el sufrimiento. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. La palabra trabajado indica cargar, indica llevar sobre su espalda algo. Pero dice, trabajado arduamente. La palabra indica trabajar arduamente, que sin descanso, sin poder descansar. Pero luego hay una parte que dice, por amor a mi nombre. Solamente quiero aclarar, cuando dice por amor a mi nombre, nunca en esta parte de la escritura dice la palabra ágape, porque es incongruente que diga, has perdido tu primer amor y luego por amor a mi nombre. O tienes o no tienes el amor. ¿Qué está pasando aquí? Eso como que se oye como una contradicción. Es que no es que haya una contradicción. Lo que sucede es que simplemente la expresión que dice realmente no es amor a mi nombre, sino lo que está diciendo realmente es, se ha trabajado y realmente has trabajado por el nombre de Jesús y lo que indica que es Jesús. Y ya después en la parte del versículo 4 es cuando le dice, pero tengo contra ti. Y esa palabra contra ti, hermanos, indica contra, algo que se examina de día en una persona. ¿Ok? Y esta es la parte interesante, ¿ok? El primer amor lo podríamos llegar a confundir humanamente como nuestro amor, como el amor que nosotros tenemos. Pero ahorita en la pandemia te puedes dar cuenta de esa ausencia del primer amor. Esta pandemia nos muestra realmente lo que es el primer amor. Porque la pandemia nos da una vista a el amor profundo que tiene un ser humano por Dios, sin importar lo que suceda. Fíjate que, por ejemplo, aquí, hermanos, los griegos veían 6 variedades en cuanto a el amor. Son 6 variedades. Tengo que explicar esto para entender la parte de, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque lo primero que tenemos que entender es de a qué amor se está refiriendo. Porque basado en ello hay muchísima confusión dentro de la interpretación del mensaje a Éfeso. O sea, si estaban debatiendo con quien se creía apóstol, cualquiera pensaría que tenían amor a Dios. La verdad es que al parecer habían perdido su primer amor. Veamos brevemente las 6 variedades del amor. Levante la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? ¿Están aquí? Muy bien. Número 1, el amor eros. Es lo que se conoce como el amor sexual o pasional. Quiero decirles que entre los griegos, cuando se escribe esto, hermanos, para ellos el amor eros no es como para nosotros. Para ellos el amor eros era peligroso, feroz e irracional en su forma. Esto es, el mismo amor, eros, podía tomarte y poseerte. Fue mucho después que se empezó a ver como una forma positiva, y lo cual hace mucho sentido. Número 2, el amor filial. Esto es lo que entendían ellos como una amistad profunda entre los griegos. Y ellos decían que se debería de apreciar mucho más que el amor eros, pues la misma tenía que ver con una profunda amistad que se desarrolla entre hermanos y se utilizaba especialmente por 2 soldados que peleaban en el campo de batalla. Y el amor filial tenía que mostrar lealtad, sacrificio. ¿Ok? Número 3, el amor ludus. Ludus, que a diferencia del filial, el cual es una amistad fraternal, seria. Este tercer tipo de amor se muestra en amistades las cuales no son tan serias y en las cuales se divierte uno o juega. ¿Cómo lo explico de mejor manera? Tú tienes amistades, amigos, con una amistad muy profunda. Pero también tú tienes amistades o amigos que es solamente para jugar,
que te vas y van al cine y juegan y se ríen y ya. Ese es el tipo de amistad ludus. Es una amistad superficial para divertirte, pero también tienes amistades con las cuales tienes una profunda relación. Hablas de emociones, eres más leal, etcétera, etcétera. ¿Quién me está entendiendo, hermanos? ¿Okay? Número 4 es el amor ágape. Esta es la palabra que se menciona aquí. Ágape es el amor más radical. Es el amor incondicional. Es el que Dios tiene por nosotros y el que nosotros debemos de tenerle ¿a quién? A Dios. Cuando dice, y amarás a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, indica ese amor. Ese es el amor del cual está hablando aquí. Dios no quiere que le amemos como un amigo con el cual podamos jugar cuando nosotros queramos. No quiere que le amemos como un amigo con el cual podamos compartir emociones solamente. Dios quiere que le amemos con un amor ¿qué? Radical, con un amor ¿qué? Incondicional, con aquello que nos llevaría al máximo por tener una relación con Dios. La número 5 es la que se llama pragma, es una transliteración del griego pragma, y la misma se describe con un amor duradero o maduro, el cual puede existir entre esposo y esposa. Hay lealtad, pero es un amor que dura muchísimo, madura, y por lo tanto hay una lealtad incondicional. Y finalmente el amor filautia. El amor filautia es el amor a sí mismo. El amor a sí mismo dice que uno debe de amarse a sí mismo para poder amar ¿a quién? A su prójimo. Pero los griegos, por ejemplo, uno de ellos, el filósofo Aristóteles, decía que se podía mostrar esta en dos tipos, en el que es saludable y en el que no es saludable. Porque el que no es saludable es el que se compara con el narcisismo, una obsesión total por uno mismo, donde uno se enfoca solamente en lo personal, en la fama y en la fortuna personal, olvidándose de todos los demás. Y el otro lado es donde uno tiene la capacidad de ampliar su amor a sí mismo y que ama a los demás como resultado del amor que se tiene a sí mismo. Para decirlo mejor, se tendrá un amor amplio para darle a los demás. Y de estos 6 variantes o tipos del amor, del cual está hablando aquí, no solamente en la palabra griega, como lo explica aquí, sino en el contexto, es el amor ágape. Esto es, ¿qué ha hecho que nosotros perdamos el protos en griego? Protos es primero, el fundamento, lo inicial. ¿Qué ha hecho que nosotros dejemos el primer amor? El primer amor. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven